Bienvenidos a este encuentro virtual de Conectas. Soy Janine Warner, becaria Knight del Centro Internacional para Periodistas y cofundadora de Sembra Media, una organización sin fines de lucro dedicada a ayudar a periodistas y emprendedores de medios digitales a ser más exitosos y sostenibles. Estoy súper contenta de participar en esta llamada hoy para poder hacer preguntas con 3 expertos quienes saben mucho de las opciones para buscar fondos para apoyar periodismo de investigaciones, una de las categorías más complejas en conseguir apoyo. Empezando con presentaciones, es un orgullo presentarte José Luis Sanz, es el director del Faro, el primer medio digital nativo de Latinoamérica fundado en 1998. El año pasado, en 2016, José Luis y su equipo ganaron el prestigioso premio Gabo a la excelencia periodismo, un reconocimiento de sus arriesgadas investigaciones en profundidad sobre el fenómeno de la violencia, migración, derechos humanos, la corrupción en Centroamérica, especialmente en Guatemala, El Salvador y Honduras. José Luis, es un gran gusto verte aquí. Felicidades otra vez por el premio. Muy bien hecho. Un gusto estar contigo y con el resto de los. Milagros Salazar Herrera, la directora de Convoca, es periodista de investigación y docente universitaria especializada en el uso de bases de datos. Ha trabajado como reportera y editora en diversos medios en Perú, entre ellos IDL Reporteros y La República. Milagros, bienvenida, muchas gracias por participar. Muchas gracias a ustedes. Para mí es una gran oportunidad de poder compartir lo que hemos aprendido, las cosas que hemos podido avanzar y también de los errores, porque no hay emprendimiento sin equivocaciones y estamos aquí para compartir lo que sea necesario. Excelente, muy bien dicho. Y finalmente es un gusto presentarles a mi amigo y socio con una alianza entre Conectas y Sembra Media y apoyo de ICFJ, Carlos Eduardo Huertas. Es un periodista con mucha experiencia en investigaciones su mismo y es el director de Conectas, que además de producir contenidos también apoya a otros periodistas a hacer periodismo transnacional. Nos va a explicar un poco más de qué significa eso. Pero primero una pregunta para José Luis. El Faro va a cumplir 20 años y así como ha sido el pionero en la región, en el mundo digital, quizás también lo ha sido en explorar múltiples formas de financiamiento. Para el caso específico de buscar fondos para hacer un reportaje o una investigación, ¿qué es lo que ha sido más efectivo, José Luis? Mira, primero sin duda, nosotros de hecho nos marcamos como objetivo el explorar fórmulas de sostenibilidad, no tanto de rentabilidad todavía, tal vez en un futuro. Y en ese sentido hemos ido aprendiendo para empezar que hay que lanzarse, es decir, las fórmulas no van a llegar, no hay una solución que alguien vaya a aplicar y que puedas replicar automáticamente, no hay un modelo, yo creo que de hecho no, la época en la que había un modelo de sostenibilidad para el periodismo ya pasó. Hay múltiples... 100% de acuerdo, diversificación de ingresos es uno de mis mensajes. Muy bien. Uno tiene que encontrar su fórmula. Para nosotros puede sonar abstracto, pero lo que ha resultado más eficaz hasta el momento, teniendo en cuenta que todavía más del 60% de nuestro presupuesto depende de grants, es decir, de fondos de inversión, de fundaciones, etcétera, siempre fuera de El Salvador, es tener una apuesta editorial clara y consistente. Es decir, yo suelo decir que nosotros, si recibimos fondos, no es por caridad, ni por filantropía, ni por el deseo mágico de apoyar el periodismo, sino porque hay una coincidencia, una delgada línea, la cual, o espacio en el cual coinciden las intenciones de ciertas organizaciones y las intenciones del periodismo. Y normalmente está asociado con generar incidencia, debate e información de calidad en ciertos temas clave como derechos humanos,
transparencia o comprensión de fenómenos clave y trascendentes como la violencia. Entonces, en ese sentido, si tú no tienes una apuesta editorial sólida, si tu periodismo, que parece obvio, pero en la mayoría de casos no lo es, no se distingue del de otros y no hace un aporte de valor clarísimo, irrefutable, no tiene sentido esperar que alguien te vaya a dar dinero para hacerlo. Muy bien dicho. Otra pregunta, y para ir un poco más lejos, ¿nos puede contar un ejemplo de un proyecto, un estudio de investigaciones que han hecho, cómo consiguieron los fondos, cómo manejaron el proyecto? Mira, quizá el ejemplo más espectacular probablemente es Sala Negra, que es un proyecto que se financió con dinero de Open Society Foundations durante 5 años y que en estos momentos ya forma parte del equipo, digamos, base del Faro y que se financia por las vías habituales por las que el Faro se financia. Ya no tiene financiamiento externo como proyecto, sino que se nutre del conjunto del financiamiento del periódico. Sala Negra, además, era un proyecto enorme. Estamos hablando de que de golpe creábamos un equipo de 8 periodistas a tiempo completo, al principio para trabajar 2 años y luego con una prórroga de 3 años más. Es decir, un proyecto muy grande. ¿Qué me parece que fue clave? Uno, ya había un trabajo previo con la organización, con Open Society. Es decir, pensar que alguien de golpe te va a dar un monto enorme para un proyecto realmente transformador de la narrativa y del debate en tu país o en tu región, digamos, es jugar a la tómbola. Nosotros ya teníamos una trayectoria de trabajo con Open Society que hacía que la comprensión mutua y, digamos, el valor de nuestro trabajo para ellos y la transparencia, la claridad, la franqueza en el diálogo entre las dos organizaciones sirviera para hacer una apuesta tan grande. Lo segundo es que claramente la apuesta era ambiciosa. Es decir, nosotros nunca habíamos trabajado ni siquiera notas sobre violencia en una de las regiones más violentas del mundo, en la región más violenta del mundo. Y era porque considerábamos que no podíamos, con las herramientas habituales, dar un valor añadido. Este proyecto se diseñó primero desde una experiencia previa, que fue un proyecto de migración llamado En el Camino, en el cual 1 año y medio de trabajo en México había conseguido impactar, yo creo que incluso transformar la narrativa sobre el tránsito de los migrantes, sobre el tema de la migración en Centroamérica. Nos marcamos ese mismo objetivo, alterar la narrativa y explorar cómo se debía narrar la violencia en una región como Centroamérica. Era un proyecto muy ambicioso, pero habíamos dado, creo, algunas señales de que éramos capaces de acometerlo. Creo que se construye con estas vías: relación progresiva con el financista, un trabajo previo que sustenta tus metas y 3, y yo insisto, a veces es mucho más sencillo conseguir fondos para hacer algo arriesgado que simple y llanamente para dejarse llevar por la ola. Nosotros solemos buscar fondos normalmente grandes para proyectos ambiciosos y creo que es lo que hace que seamos un proyecto dinámico. Muy interesante, muchas gracias por ese caso. Milagros, tienes mucha experiencia como periodista investigadora, yo sé que has hecho unos proyectos muy interesantes. En el caso de Convoca, que no tiene los años del Faro, pero Convoca, allí, ¿qué has encontrado? ¿Algún reto en particular para hacer una propuesta nueva? ¿Nos puedes contar un caso en particular que funcionó bien para ustedes? Sí, Convoca el 8 de febrero va a cumplir 2 años publicando investigaciones y Convoca logró conseguir fondos desde antes incluso de publicar investigaciones. Fue fundamental la credibilidad de los periodistas que integramos Convoca para poder, eso era ya un valor, digamos, agregado al proyecto cuando buscamos los fondos. Entonces, las organizaciones internacionales confiaban en el trabajo que habíamos ya desarrollado a lo largo de nuestra trayectoria periodística. Entonces, nosotros comenzamos presentando un proyecto sobre las industrias extractivas, porque en Perú la gran minería y la industria petrolera cumplen un papel importante en la economía y también hay muchas denuncias respecto a la vulneración de derechos en estos territorios de los Andes y la Amazonía por la manera en que se dan estas operaciones.
la mayor parte de los conflictos sociales en el Perú, más del 50%, se dan en esos lugares de operaciones de la gran minería y la industria petrolera. Entonces, además, el equipo liderado por mí tenía ya experiencia en investigar industrias extractivas. Entonces, apostamos por un tema que donde teníamos experiencia, donde teníamos mucha credibilidad. Tocamos las puertas de las organizaciones que ya habían, digamos, conocido nuestro trabajo en esa línea, y también les contamos que la característica de Convoca iba a ser, además de usar las fuentes tradicionales, que son las fuentes humanas, las fuentes documentales, era utilizar las bases de datos como una fuente importante que nos permitiera mostrar un sistema, un patrón de conducta, y que por lo tanto no iba a ser un reportaje, sino iba a ser una serie de investigaciones para mostrar cómo funciona un sistema y que eso podía contribuir a mejorar una política pública para garantizar derechos en las poblaciones donde estaban siendo afectadas, digamos, a raíz de estas operaciones. Entonces, digamos, eso le sumamos lo tradicional al uso de la tecnología. Nosotros somos un medio digital y además de las publicaciones de los reportajes, lo que hicimos fue proponer una plataforma donde hubiera aplicaciones de noticias, aplicaciones web, donde el público objetivo eran los usuarios, eran claramente los ciudadanos, no solo de la ciudad, sino también de las zonas rurales donde operan estas empresas, y para ello nos buscamos una alianza con un medio de circulación nacional que pudiera difundir los reportajes en el impreso para aquellas comunidades donde no llegaba el internet, digamos, con fluidez. Había estos problemas, estos obstáculos de la tecnología que conocemos muy bien, y además buscamos alianzas con profesionales que conocían el tema, con ingenieros ambientales, que nos ayudaron a traducir, digamos, esta información, estos expedientes complejos que pudimos obtener usando la ley de transparencia, usando fuentes propias. Entonces fue muy importante tener claridad sobre el proyecto, sustentar, digamos, el proyecto en nuestra experiencia previa. Teníamos claro que no partíamos de cero. Convoca jurídicamente recién empezaba a aparecer, pero nosotros ya teníamos experiencia investigando el tema. Y eso es un valor, yo les digo a los emprendedores que eso es sumamente importante, porque tú no estás empezando de cero, tú ya has hecho periodismo, ya has trabajado en otras organizaciones, ya tienes algo que mostrar, no es que no tengas nada. Entonces, nosotros por eso nos arriesgamos a tocar las puertas y bastó una reunión para que el cooperante, en este caso fue Oxfam, dijera sí, vamos con el proyecto. Y buscamos también una alianza con otra organización que en ese entonces ya existía, que era IDL. IDL es una ONG que de alta credibilidad en el Perú, que también, tiene un medio digital que es IDL Reporteros, que dirige Gustavo Gorriti. Como nosotros no existíamos jurídicamente, IDL fue la organización que administró los fondos iniciales de Convoca. Y eso fue una alianza fundamental. Dijimos, no porque no tengamos aún, digamos, la organización formada, no es que no vamos a empezar a hacer esto, porque ganas y voluntad y la visión clara tenemos. Y ya vamos a cumplir 2 años, hemos ejecutado varios proyectos y el aprendizaje ha sido tremendo. El impacto que ha tenido esta investigación ha sido muy importante. La investigación se llama Exceso sin castigo, que mostró por primera vez cómo el sistema de fiscalización a estas empresas era realmente débil, realmente el Estado no había hecho su trabajo para poder fiscalizar las operaciones de estas empresas. Esto ha permitido que haya un proyecto de ley para poder fortalecer la fiscalización a estas compañías. Ha permitido además que la ciudadanía pueda acceder a información que antes no accedía, ha permitido que también otros periodistas empiecen a mirar con una mirada más investigativa estas operaciones y no solo complaciente. La mirada crítica y analítica es fundamental en el trabajo que hacemos. Y a nivel de premios, bueno, el resultado, uno no espera los premios, pero cuando uno hace el trabajo con pasión, con determinación, y el Faro lo sabe muy bien, la consecuencia es que vienen los premios, ganamos el Data Journalism Awards, que es el premio más importante a nivel global en periodismo de datos.
Y también fuimos finalistas en la categoría Innovación en el premio Gabriel García Márquez. Nosotros decíamos innovación. Resulta que querer hacer esto, digamos, con toda la voluntad del mundo, cae en esta categoría de innovación. También nos sorprendió a nosotros, la categoría de innovación nos vino de afuera, empezamos a pensar, sí, bueno, resulta que estamos innovando. Nosotros en realidad pensábamos más en el usuario, en decir, ¿cómo hacemos para llegar a más gente? Podemos ser un medio pequeño, pero lo que decía José Luis, pensamos en proyectos ambiciosos, pero sobre todo llegar cada vez más a más gente. No solo de qué sirve entregar la vida, darlo todo en estas investigaciones y finalmente va a ser un público pequeño que se va a beneficiar de esta información. Apostamos a llegar a la gran audiencia, a que los grandes medios también han sido cajas de resonancia para estos hallazgos. No ha sido fácil, porque cuando investigas poder corporativo es más difícil que cuando solo investigas poder político, es complicado y eso lo sabemos todos, pero uno tiene que perseverar. Nosotros llevamos ya publicando más de 12 investigaciones en esta serie de excesos sin castigo. Seguimos publicando. Los fondos en un momento que obtuvimos inicialmente de Oxfam se agotaron porque eran para un año, pero nosotros con lo que ya habíamos logrado en el primer año pudimos conseguir más fondos, más organizaciones que se unieron, digamos, apostaron por nuestros contenidos y también les cuento algo muy importante. La alianza con el Diario La República sirvió también para financiar las investigaciones, porque ellos aportaron con un 20-30% de los fondos para las investigaciones, porque salíamos en simultáneo y firmamos un convenio para que ellos pudieran pagar por reproducir los contenidos. Eso fue muy importante. Y también hicimos talleres para enseñar a los periodistas cómo investigar de esta manera y también contribuyó al 10% de los fondos. Entonces empezamos buscando una alianza no solo a nivel de difusión, sino también para que eso genere recursos y se garantice la continuidad del proyecto, porque a diferencia quizás de otras organizaciones en el periodismo, uno no se puede guardar, digamos, en la gaveta, uno no puede obviar lo que conoce, uno tiene que ser muy creativo, y eso lo sabe José Luis, lo sabe Carlos Eduardo, para poder darle continuidad a los proyectos y que se siga, digamos, develando todo esto que sabemos. Entonces, hay muchos aprendizajes en ese primer proyecto, hemos desarrollado otras líneas investigativas, pero esa fue la primera y quería compartirlo porque quizás les sirva a las personas que van a escuchar digamos, este intercambio de experiencias. Excelente, Milagros, muy interesante. Y la verdad me encanta en particular, como dices, que los periodistas con experiencia no están empezando de cero cuando lanzan sus propios proyectos, ya tienen algo de valor que muestra. Y segundo, la importancia de alianzas. Yo creo que trabajando con otras organizaciones, especialmente al principio, puede ayudar mucho. Por eso estoy tan contenta de trabajar con Carlos en Conectas, cambiando un poco a ti, Carlos. Además de producir proyectos propios en Conectas, en su propuesta de trabajo colaborativo, ustedes ayudan a otros periodistas. ¿Cómo funciona su programa y qué criterios tienen en cuenta cuando evalúan las solicitudes? Conectas es una organización que tiene unas particularidades, digamos, nosotros somos un híbrido dentro de este nuevo ecosistema de especies, ¿sí? En esta evolución de lo que están siendo los medios de comunicación, hay unas organizaciones que han enfocado su misión en dar soporte a periodistas, ¿sí? Y otras que han enfocado su misión en hacer producción, ¿sí? Entonces es como, unos son peces y otros son mamíferos, ¿cierto? Conectas es un anfibio, nosotros estamos en un lado, estamos en el otro, o sea, nosotros tenemos como misión de organización promover el intercambio de información sobre temas claves para el desarrollo de las Américas y nuestra meta es consolidar la organización como plataforma periodística y tiene una estrategia fuerte de soporte a periodistas dentro de la lógica de la colaboración. Y ahí es donde hemos tenido la capacidad en la región de poder encontrar grandes aliados, como es el caso de ICRJ con diferentes programas que manejan ellos. Ahorita estamos acompañando otro programa con la National Endowment of Democracy que también está permitiendo el desarrollo de la escuela virtual de Conectas para ampliar esta capacidad
y estas oportunidades a nuevos colegas de poder darles soporte a las investigaciones. Y ahí quiero resaltar varias cosas. Primero, lo que uno siempre busca, y lo ha mencionado tanto José Luis como Milagros, es el valor agregado de lo que te están presentando, ¿sí? Y esos valores agregados están en diferentes categorías. Por un lado, por supuesto, en la historia, ¿sí? Y eso creo que todos los periodistas que hemos participado de salas de redacción sabemos que habitualmente cuando no hay temas terminamos contando los temas de siempre, ¿no? Y ahí hay unas debilidades a veces cuando recibimos propuestas que uno dice, bueno, pues esto es como paisaje, ¿no? Pero no significa que temas que ya han sido cubiertos de manera sistemática y profunda no puedan abordarse de una manera diferente. Por ejemplo, en Centroamérica, el tema de la migración pues es un tema que es permanente, que han salido miles de crónicas, muchas del Faro y de otros medios que han hecho cosas realmente notables, ¿sí? Y siempre que nos llegaba una propuesta sobre migración y más asociada con el tren de la bestia, después de ese gran documental que hizo el Faro, me decía, bueno, ¿qué más hay para contar, no? Y una colega de México, Priscila Hernández, encontró un ángulo bien interesante, a nosotros nos pareció muy novedoso, y era qué sucedía con los que al intentar montarse al tren de la bestia, caían y sufrían mutilaciones, ¿no? Y quedaban en la mitad del camino. Entonces eran los mutilados de la bestia, ¿sí? Entonces una historia con un enfoque diferente entra a tomar un valor periodístico excepcional. Y en efecto, pues tuvo varios reconocimientos y distinciones y demás, y es una historia, digamos, con una aproximación diferente. Entonces, siempre el principal valor al mirar uno desde el otro lado, al recibir propuestas, tiene que ver con la calidad de la historia. Segundo, el tema de la claridad, ¿sí? Es sorprendente que como periodistas tenemos muchas veces dificultad de comunicar qué es lo que queremos hacer, ¿no? Todos lo hemos vivido y a todos nos ha pasado también que nos enredamos un poco y demás, pero cuando se están recibiendo propuestas, sí tiene que ser muy clara cuál es la hipótesis, cuál es el enfoque que tiene tu historia y qué es lo que lo hace novedoso, ¿sí? Y en el caso del periodismo de investigación, porque es diferente suponiendo que uno estuviera haciendo una historia, una convocatoria sobre crónicas, ¿sí? Y relatos un poco fríos y en abstracto. En el periodismo de investigación o en los reportajes de profundidad, tú esperas que lo que te estén proponiendo realmente muestre algo nuevo, ¿sí? ¿Qué es lo que está aportando? Y ese algo nuevo tiene que ser algo que aporte a la fiscalización de alguien o de alguna institución, o que aporte en esa construcción del fortalecimiento como sociedad y del fortalecimiento como democracia. Entonces, a veces las propuestas pueden ser muy interesantes y uno diría, bueno, esta es una gran crónica que incluso la volvería un libro y me la devoraría un fin de semana, pero no es como el tema que uno dice, este tema tiene que saberse, ¿sí? Esta es un tema que la sociedad tiene que saber esto para que algo cambie, ¿sí? No sabemos qué, pero algo puede cambiar. Ahí hay otra variable que es importante cuando está evaluando una propuesta de investigación y es la factibilidad de una historia mínima, ¿sí? Porque si uno se acerca a una propuesta de investigación, usualmente, claro, uno quiere revelar eh, lo máximo que puede encontrar de si es un tema de corrupción, pues que llegue hasta sus últimas consecuencias, pero todos sabemos que eso no es sencillo y esa es una apuesta, ¿sí? Entonces, cuando hay recursos para este tipo de cosas, uno tiene que garantizar un mínimo de historia publicable. Uno dice, bueno, este mínimo se va a lograr porque hay estos indicios, hay estas pruebas, hay estos avances en la reportería. Y esa factibilidad también tiene que ver con tres variables y ya con esto termino. La primera con los tiempos, ¿sí? Por alguna razón, eh, siempre creemos que necesitamos 6 meses para todo cuando no es cierto, ¿sí? O sea, y cuando uno tiene la posibilidad de acotar ese tipo de tiempos, hace más realista la propuesta, ¿sí? Segundo, la factibilidad de dónde va a publicar. Y ahí yo sé que los colegas que no están vinculados a algún medio, pues tienen esa dificultad, ¿sí? Es más difícil
dar un respaldo no por desconfianza del colega, sino porque finalmente lo que tú estás haciendo, lo que tú estás apoyando, tiene el propósito que decía Milagros y es cómo llegar a una mejor audiencia. O sea, Conectas en sí mismo es una plataforma que distribuye, tiene una comunidad informativa que amplía esa información, pero el dueño de la historia tiene que tener un espacio donde exponer ese trabajo. Y es importante que los colegas que están en esta situación fortalezcan sus lazos con diferentes plataformas para poder presentar eso. Y lo tercero, la experiencia. Y ahí recojo lo que bien señalaba Milagros y José Luis. Digamos, uno sí, obviamente mira el track record de quién es la persona, qué tipo de trabajos ha hecho. Y este tipo de oportunidades, digamos, de hacer trabajos a través de grants, a través de becas de producción periodística, es una buena oportunidad para gente que tiene buenas ideas y que por las razones que todos conocemos dentro de las corporaciones periodísticas han sido totalmente anónimos, que nadie conoce porque están haciendo un trabajo permanente muy bueno dentro de los medios, pero no han tenido cómo destacarse, ¿sí? En cambio, a través de esta vía logran destacarse y empiezan a construir ese track record porque ya empiezan a estar en el radar, empiezan a estar en el panorama. Entonces es muy importante participar teniendo en claro este tipo de variables en principio. Excelente, Carlos. Yo creo que todos los jóvenes y los que no tienen tanta experiencia están tratando de ver cómo empezar. Y ese modelo de paso por paso, con más y más credibilidad, yo creo que es muy buen camino para mostrarles. Regresando a Milagros y José Luis, les invito a comentar más de su experiencia en Conectas o observaciones de sus proyectos, pero también me gustaría ampliar la conversación de incluir otros programas como el International Women's Media Fund, que dona dinero específicamente a mujeres haciendo investigaciones sobre otras mujeres. ¿Dónde más pueden hacer proyectos o pedir fondos para proyectos que ofreces como consejos a sus compañeros, tanto en Conectas que en otros lugares? Milagros y después José Luis. A ver, nosotros hemos desarrollado proyectos con Open Society, bueno, José Luis, entiendo que el Faro también desarrolla proyectos con Open Society, que es una organización que apoya mucho, sobre todo el periodismo de investigación. Con NET también. Al año hay varias convocatorias de NET para poder postular. También hemos desarrollado, hay organizaciones que buscan proyectos específicos, por ejemplo, en transparencia, en determinadas actividades económicas. Hay una organización que se llama NRG, que es de Estados Unidos y que también luego de NRG, que es Natural Resource Governance, ¿no? Natural Resource Governance Institute, que también apoya, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con industrias extractivas, transparencia. Entonces, así como hay organizaciones, digamos, de la cooperación internacional que pueden financiar a diversos temas, hay otras más especializadas. Y también hay otras especializadas en lo que concierne a formación, por ejemplo, capacitaciones, fortalecimiento de capacidades, eso también hay que mirar, ¿no? También, obviamente, bueno, en Convoca el 60% de los recursos es de cooperación internacional y el 40% es de recursos que generamos nosotros, con las alianzas y también con los talleres y estos convenios con algunos medios de comunicación. También existen organizaciones de la sociedad civil o centros de estudios, universidades, que también tienen recursos para hacer proyectos, proyectos de investigación. Por ejemplo, nosotros trabajamos con la universidad, con investigadores de la Universidad Católica en el Perú, que ellos reciben fondos para desarrollar investigaciones académicas, pero como ellos necesitan basar su análisis a partir de hechos concretos, buscan alianzas con periodistas también, para poder hacer publicaciones conjuntas. Nosotros tenemos una plataforma que se llama Juegos del Poder, para investigar el lobby, para investigar los conflictos de interés que pueden haber, la puerta giratoria y todo ello, y ese trabajo lo hacemos con un investigador de la Universidad Católica. Entonces publicamos un reportaje, él publica un artículo de análisis y vamos a desarrollar, por ejemplo, una serie de charlas
estas charlas, algunas pueden ser gratuitas, otras pueden ser pagadas, y ahí generas un nuevo recurso. Entonces tienes que ver quién está haciendo lo que tú estás haciendo desde otra mirada quizás que te puedas complementar. Y hay entonces fondos, digamos, de organizaciones internacionales, pero también hay organizaciones locales. Miren a las organizaciones locales para saber qué están haciendo y qué tú puedes sumar a eso, pensando nuevamente en el valor agregado. ¿Qué cosa tienes tú de distinto que le puede aportar? A mí me sorprendió una ONG que recibe mucho dinero en el Perú. El director me citó y me dijo, llevamos 1 año, 2 años en la ejecución de un proyecto, de unas obras de infraestructura. Ustedes en Convoca han sacado un reportaje y han movido la escena política y se han iniciado investigaciones en la Fiscalía, Procuraduría, en el Congreso, y estaba como sorprendido en el sentido del poder que puede tener el periodismo de investigación para poner al centro temas que a veces organizaciones de la sociedad civil no lo logran 1 año, 2 años, porque a veces falta efectividad a la hora de mostrar los hechos y ir al punto. Entonces, tenemos un trabajo que si se hace bien, realmente puede generar cambios importantes, y entonces creo que tenemos mucho que ofrecer y creo que hay mucho que explorar. Muy, muy bien dicho, Milagros. Y para todos los que están escuchando y tratando de anotar todos esos nombres, NED como National Endowment for Democracy, NFR, Open Society, les invito a Sembra Media, a la sección de recursos, donde tenemos una página que se llama Fondos para Periodismo, y estamos tratando de colectar y explicar y ofrecer enlaces a todos, incluso Conectas y otras fuentes de apoyo. José Luis, ¿tienes algo para añadir? Bueno, primero respaldo todo lo que ha dicho Milagros. Añadiría un par de ideas. Creo que en Sembra Media pueden encontrar multitud de nombres. Nosotros, por ejemplo, trabajamos con organizaciones como la Fundación Ford, como IVOS, que es holandesa, ICO, que es holandesa, tenemos proyectos pequeños relacionados normalmente con formación, pero también, lógicamente, nos sirven para sostenernos y para mantener toda la dinámica de nuestro proyecto, que no se basa solo en investigaciones, sino en formación, en publicación de libros, en radio. Nosotros somos multiplataforma, aunque seamos principalmente, o sobre todo conocidos como un periódico digital, ¿no? Entonces, hay organizaciones como la Fundación Ever o la Fundación Vol, que también nos apoyan en ciertos campos, y me parece que es importante hacer un poco esta enumeración por 2 cosas. Primero, porque a medida que un proyecto va creciendo es importante diversificar. Es decir, el ideal sería, lógicamente, tener menor dependencia de fondos de cooperación, dependiendo del modelo de sostenibilidad que estás buscando. En nuestro caso, por ejemplo, sería deseable, pero dentro del no encontrar soluciones a eso, una vía para crecer, para consolidarte, también es diversificar las posibles fuentes de apoyo. Y lo segundo, porque, sobre todo para quien está arrancando, creo que es muy importante, y lo relaciono con lo que decía Carlos Eduardo, pensar en proyectos pequeños que forman parte de algo más. Es decir, cuando él hablaba de que sean investigaciones, que sean posibles, ¿no? Es decir, que en la propuesta tengan una dimensión de lo posible, de lo alcanzable, ¿no? De una meta que realmente sea real. Yo lo complemento diciendo que por lo menos para nosotros ha sido importante, y creo que tiene que ver con la construcción de valor de largo plazo. No todos los proyectos tienen que ser tan grandes como algunos de los que yo hablé antes, pero sí creo que es importante que uno tenga claro qué papel juega cada investigación, para la que a lo mejor te dan 5.000, 10.000, 15.000 dólares, 20.000 dólares, que eso evidentemente no te convierte en un proyecto sostenible, pero ¿qué papel juega eso dentro de tu estrategia editorial? ¿O qué hay después de eso? Es decir, no perder la mirada periodística. Uno puede dedicarse a hacer investigaciones sueltas, si es lo que desea, pero si lo que realmente quieres es construir un proyecto, tienes que buscar coherencia y tienes que buscar tener claro hacia dónde camina lo que estás haciendo. Y en ese sentido me parece muy importante entender que normalmente a nosotros nos gusta presentar proyectos que incluso los más pequeños tienen efectivamente metas alcanzables, pero que pueden crecer. Es decir, que no son proyectos limitados,
son proyectos factibles en el corto plazo, como decía Carlos Eduardo, ¿no? Que hay un alcance, un primer alcance, pero que te permiten luego desarrollarlos dentro del mismo proyecto o con el apoyo de luego de nuevas iniciativas. Y lo segundo, que formen parte de estrategias mayores. Es decir, haces una investigación sobre industrias extractivas, pero forma parte en el fondo de una mirada general de investigar al poder económico, la relación entre poder económico y poder político. Tener clara la mirada editorial me parece que es muy importante, porque si no, primero porque eso es lo que hace que tu formulación, tu propuesta a alguien que te va a dar dinero, sea profunda, sea realmente de alcance. Y segundo, porque en realidad es la única manera de que el periodismo no deje de estar en el centro de lo que estás haciendo. Tú no eres simplemente un productor de contenidos, tú eres un proyecto periodístico y para eso tienes que tener una mirada editorial, una ambición de largo plazo, que tienes que aspirar a que lo que cuentas, tus hallazgos, tu relato final o el relato que se construye con la suma de tus publicaciones interactúe, se relacione, dialogue con lo que están haciendo otros y con lo que está pasando en la calle. Muy bien. Carlos, te veo así muy interesado. No sé si quieres comentar un poco en eso. Y penúltima pregunta para todos. Si han visto errores comunes o tienen consejos para los que no deben hacer o dónde pueden tener problemas en ese camino. Carlos, te dejo responder primero y después Milagros y José Luis. Cuéntanos de lo que no funciona. Carlos, no te escucho. Gracias. Me parece valioso agregar a lo que dice José Luis varias cosas. Por un lado, en el tema de soporte a los proyectos, ¿sí? Desde la perspectiva de Conectas, nosotros hemos ampliado este concepto a dinero. O sea, que no es solo dinero la única forma de soporte que puede recibir un periodista, ¿sí? Y es así como dentro de los programas en los que estamos participando, nosotros siempre tenemos un componente muy fuerte de acompañamiento editorial, de coaching editorial, porque hemos encontrado que una de las dificultades que hay en América Latina en términos generales, obviamente no son las historias, porque casi que debajo de todas las piedras se encuentra una buena historia, ¿sí? Sino que los periodistas muchas veces no tienen con quién hablar sobre sus temas, ¿sí? Y eso es una dinámica básica de poder imponer una historia que vaya y vuelva y esa historia se enriquezca, ¿sí? Y ese tipo de soporte es muy valioso y es parte de lo que hemos venido ofreciendo. Ahora incluimos dentro del equipo desarrolladores que también tienen la capacidad de analizar y procesar bases de datos de tamaños importantes, que conocen las técnicas, para precisamente respaldar a los periodistas que no tienen esa capacidad o los medios que no tienen esa capacidad. Igual con el caso de diseñadores para buscar precisamente que el storytelling, que el poder entregar esa historia de mejor manera a las audiencias funcione de la mejor manera. Ahí pues, hay múltiples experiencias. Con el FAR hemos trabajado en varios proyectos, con Convoca seguramente vamos a comenzar a trabajar en nuevos proyectos en esta nueva etapa, pero es importante cuando uno está revisando las propuestas también tener claro qué es lo que está poniendo el que está proponiendo la historia, ¿sí? O sea, un grant, una beca de producción, no es un contrato para que tú hagas un trabajo bajo mandado, ¿sí? Es una alianza para facilitar algo que tú quieres hacer y en donde lo que tú pones también es importante, ¿eh? Y hay muchos colegas que conozco que no se presentan a becas, etcétera, porque dicen, no, pero es que eso no me cubre mi salario durante 6 meses. Bueno, desafortunadamente funciona así, ¿sí? O sea, te está cubriendo el resto, te está cubriendo la posibilidad de viajar, te está cubriendo un espacio para publicar, te está dando cocheo editorial, tú tienes que poner algo, ¿sí? Y ese algo es tu trabajo, que seguramente va a significar un esfuerzo adicional a lo que estás haciendo de manera cotidiana. Entonces, bueno, y la otra cosa que no quiero dejar de mencionarla, y que es la parte menos glamurosa a veces de este tipo de cosas, pero que cada vez los periodistas estamos más, digamos, con mayor necesidad de involucrarnos en este tipo de aspectos, es la claridad en el manejo, en la propuesta del manejo de los recursos, ¿sí? Y la claridad en el manejo del tiempo, ¿sí?
porque, no sé, hemos recibido propuestas con cosas tan sorprendentes como que nos dicen, mira, necesitamos $2.000 para esta historia, porque 1.000 de esos dólares es para pagar un soborno. ¿Cómo así? O sea, o $500 es para comprar, porque quieren hacer el seguimiento de una ruta de droga, entonces es para comprar droga. No, mira, no es posible. O $1.500 es para viajar a Miami y tener una semana para buscar fuentes. Uno dice, bueno, sí, ok, es interesante, digo, pero hay que tener cuidado con lo que estás proponiendo, tener claridad, y lo comento simplemente porque son cosas que nos han sucedido y nos han llegado, ¿sí? Y eso, digamos, armar unos presupuestos de manera sensata, confiable, o sea, todos sabemos cuánto vale un recorrido de un lado a otro, todos sabemos, entonces, muchas veces cuando uno dice hay una oportunidad de grants entre 200 y $2.000, todas las propuestas se vuelven automáticamente $2.000 y no tienen ningún soporte de por qué valen $2.000, ¿sí? Entonces empiezan uno a encontrar, y eso termina restándole credibilidad a la propuesta, ¿sí? Igual con el tema de los tiempos, ¿sí? Entonces uno dice, tienes hasta 2 meses para hacerlo, y uno ve que las actividades que ponen en el cronograma son todas 2 meses, uno dice, bueno, pero a ver, esfuérzate un poco para presentarme realmente qué es lo que vas a estar haciendo todos los días, ¿sí? Entonces, esas variables es importante manejarlas, o sea, quienes participan de programas para dar grants no es una carta al niño Dios, ¿sí? No es porque te has portado bien, lo vas a recibir, no, tienes que trabajar, ¿sí? Y un grant es una invitación a trabajar más, ¿sí? Pero para hacer las cosas bien y encontrar soportes de diferentes maneras. Entonces, si entiendo bien, no puedo usar los fondos para comprar drogas, no puedo ir de vacaciones en Miami. No. Es importante justificar bien lo que está haciendo y explicar bien cómo hacerlo. ¿Otros errores que han visto o quieren confesar milagros? A ver, en Convoca hemos aprendido a que es muy importante, así como los contenidos, a generar buenos contenidos, la estrategia de difusión. Y la estrategia de difusión es sumamente importante porque tú necesitas informarle al mundo. En Internet ya no es informarle solo a la gente en tu país, sino al mundo entero. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo lo estás haciendo? El valor diferenciado que tienes y escuchar a la audiencia, porque ahí a veces con humildad, la humildad necesaria para poder hacer ciertos ajustes y aprender rápido, el rediseño es sumamente importante, y nosotros ahí hemos tenido que incorporar a partir de ello la planificación, digamos, incluso cada producto, cada reportaje es toda una estrategia de en qué momento es más oportuno, cómo salir, cómo mostrar, si es que es mejor, digamos, hacerlo más audiovisual, porque también es la multiplataforma, el Internet te permite eso, si es que sales en alianza con otra organización en otro país, no solo en el Perú, y establecer esos puentes, digamos, de difusión. También no solo hay contenidos que necesitas traducir al inglés o a otro idioma para que llegues a otro público, porque de esa difusión depende la sostenibilidad también del proyecto. Depende de que otras organizaciones, otros aliados te estén mirando y que tú puedas continuar ejecutando tu trabajo. También depende de posicionarte, porque tienes que posicionarte, o sea, tienes que posicionar tu marca, tienes que posicionar a tu equipo, tienes que dar mensajes claros de por qué la gente te tiene que, digamos, tiene que comprarte, en el sentido de comprar el contenido que tú, aunque no paguen porque nuestros contenidos se difunden gratuitamente, me refiero, ¿por qué se tienen que quedar a leer este texto a diferencia de otros textos que también están circulando? ¿Por qué tienen que leer a Convoca? ¿Qué van a encontrar ahí de diferente? Entonces, también hemos aprendido, a veces las planificaciones eran muy inmediatas, pero también es planificar anualmente, planificación a largo plazo. Lo que hacíamos, lo que pasaba es que estábamos muy metidos como reporteros, el corazón de reportero pues está ahí, y estábamos muy metidos sobre todo en
en el reportaje mismo, pero no con esa mirada más integral y digamos, de planificación después de esto que viene, qué más, esto a qué se integra, cómo hacemos. Y eso lo hemos tenido que aprender. Nosotros tenemos un plan anual. Tuvimos que contratar a una consultora para que todas las ideas, las buenas ideas que teníamos, ella lo pueda, o digamos, organizar, sistematizar y también ver qué valor diferenciado tenía Convoca a diferencia de otros medios o otras organizaciones similares para poder ir por esa línea y buscar un punto de equilibrio entre lo que es hacer el periodismo que amamos y también la posibilidad de generar recursos. Porque uno no puede, uno tiene que tener la tranquilidad para poder hacer este trabajo. Este trabajo es costoso, tiene altos riesgos y por lo tanto uno necesita poder ponerle mucho corazón, mucho punche al tema de la sostenibilidad y también a la rentabilidad del proyecto, porque es la forma, yo siempre digo, para mí ese es el proyecto grande, ¿no? Porque ese es el proyecto grande, es lo que te va a permitir en el tiempo permanecer, es el que te va a permitir ofrecer otras oportunidades de trabajo y de alianza a otros colegas tuyos, no solo en tu país, sino en otros lugares. Es lo que va a permitir inspirar a otros a apostar por seguir haciendo esto. Porque como no hay una receta y todos estamos experimentando, entonces hay que sistematizar pues ese proceso de aprendizaje y atreverse para seguir avanzando. Entonces, y hemos aprendido también el tema del trabajo con los programadores. Nosotros sí, desde el inicio empezamos trabajando con programadores debido a la característica del trabajo con bases de datos y el desarrollo de aplicaciones de noticias. Sin embargo, aprendimos que dentro del mundo de la programación y la tecnología también hay subespecialidades. Claro, muchos. Especialidades muy diversas. Tú sabes eso, Janine, porque tú has empezado, tú eres una emprendedora nata y tú conoces tus inicios, tú has podido aprender eso, y a mí también me tocó aprender. A veces era el programador, pero ¿el programador en qué? ¿El programador de qué? ¿Qué específico? ¿Qué estás buscando? Entonces, hemos tenido que pasar por realmente, ha sido un proceso de aprendizaje duro, y para un periodista que, digamos, desconoce ese mundo de los códigos, confiar en, esta es la idea, este es el proyecto, confías, y te llevas, pues, algunas decepciones en términos de que a veces no elegiste a la persona indicada, no te dijo la verdad, subcontrató, te dijo que iba a hacer esto, pero realmente subcontrató, y entonces después busca pues al que realmente hizo esto y no al que contrataste. Entonces, eso lo que hizo fue que nosotros apostáramos por integrar programadores al equipo, así como un periodista más. Y para eso tuvimos que llegar al corazón de los programadores, decirle, mira, y competir pues a veces con la empresa privada que le puede pagar 2, 3, 4 veces más que uno, y decirle, mira, ¿sabes qué? Con esto vamos a generar esos cambios, esto que tú sabes, ese talento que tienes, lo puedes poner al servicio de la gente, ¿no? Y entonces eso hizo que realmente, digamos, ahora nosotros tenemos 2 programadores en el equipo, en nuestra sala de redacción, pero además tenemos un pool de programadores que colaboran con nosotros. Hay 3 más según el perfil. Por ejemplo, hay uno que tiene el perfil mucho de crear productos nuevos, en la innovación. Es lo que él dice, si Convoca me va a dar la oportunidad de innovar, ya, vamos, creemos juntos y se vuelve un socio. Otro tiene más experiencia en lo que es el desarrollo de aplicaciones de noticias y en dirigir equipos de programadores. Es un líder, digamos, de programadores. Perfecto, cuando es un proyecto grande, oye, Víctor, que es con el que hicimos Excesos sin Castigo, este proyecto de la investigación de las sustancias extractivas, entonces lo llamamos, ¿no? Hay otro que, digamos, tiene un perfil más, digamos, de nuevas tecnologías y que siempre está viajando por el mundo y que dice, oye, eso están aplicando en tal país, ¿qué te parece si lo podemos hacer también en Convoca con la realidad virtual y esto, y podemos hacer? Entonces, y cada cierto tiempo tenemos reuniones con estas personas para seguir creando juntos, porque ellos también son emprendedores y entonces nos juntamos y ya son parte, digamos, ya es un ganar-ganar.
es importante que sea un ganar-ganar, o sea, no, cuando lo miras desde ese lado, bueno, tienes que salir, ya no son solamente son, digamos, a muchos programadores no les gusta que le vean como el empleado, ¿no? Quieren que tú le ofrezcas algo que les permita dar un siguiente paso y también concretar sus ideas. Al programador le gusta que aquello que ha pensado alguien lo use, que alguien que le sirva a la gente. Entonces, en las hackatones, nosotros vamos a varias hackatones son estas jornadas en donde se desarrollan proyectos tecnológicos, vamos y siempre estamos viendo a ver qué ideas hay, y cuando digo, oye, esta idea lo puede ejecutar 100.000, 200.000 personas pueden usar tu aplicación, ¿estás seguro? Sí, claro, podemos llegar a 1.000.000 incluso si tú quisieras. ¿Cómo? Bueno, nosotros enseñamos, podemos hacerlo así, ya sabes, se entusiasman, nos entusiasmamos y generamos las cosas. Entonces, ahí también ha habido un proceso de aprendizaje. Finalmente, tenemos en el equipo a nuestros programadores, pero no fue fácil. Si vas a desarrollar un proyecto periodístico en Internet, tienes que tener como aliados a los programadores y realmente que realmente puedan, digo, casar con un matrimonio, ¿no? Que realmente entiendan el espíritu de tu proyecto y que sepan que tienes que hacerles mirar eso que tú has mirado, esa visión, para que se puedan comprometer. Porque si te ven como un cliente más, realmente puede haber ahí, puedes llevarte decepciones, nos ha pasado. Súper buenos puntos y tienes razón, he tenido mucha experiencia en proyectos de tecnología y hay que respetar a los programadores, sus diferentes fuertes. Me encanta cómo tienes un gran grupo de gente que te da consejos y muchas alianzas. Felicidades, muy buenos consejos. José Luis, ¿qué no debemos hacer o qué has aprendido como Milagros de la manera a veces más difícil? Mira, un poco de hecho en coherencia con esto que dice Milagros, ¿no? De comprender qué necesita y qué quiere tu equipo, porque al fin y al cabo estamos hablando de diferentes etapas, ¿no? Pero creo que esto le puede servir sobre todo a emprendimientos que ya estén en marcha. La base de tu proyecto es tu equipo, es tu redacción, igual que creo que no hay que equivocarse, el centro de cualquier proyecto periodístico es construir una redacción, que puede ser 2 personas o 20, pero es reivindicar la idea de construir un equipo, ¿no? Un equipo de trabajo. Y en ese sentido, entender que todo el mundo quiera ir en la misma dirección o respetar las diferentes direcciones o sentidos complementarios que pueda haber en un equipo, es importante a la hora también de formular proyectos, hablando específicamente de lo que veníamos hablando antes. Nosotros, por ejemplo, hemos tenido tropiezos importantes que luego normalmente por disciplina de trabajo terminas cumpliendo y funcionando, pero que te desgastan internamente o que te alteran los ciclos de trabajo cuando no hemos sido todo lo, digamos, sinceros con nosotros mismos de lo que era necesario a la hora de identificar nuestras áreas de interés, no solo las del proyecto, sino también las de los individuos que van a trabajar en él. Porque en emprendimientos ya hay bastantes corrientes en contra como para que tu dinámica interna no sea algo que rema a favor. Es decir, hay que ser muy sincero en cuanto a qué estás construyendo y con quiénes, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, nosotros hemos tenido en algunas ocasiones, nos hemos comprometido a hacer investigaciones que en teoría todos estábamos de acuerdo en que el periódico quería hacerlas o las necesitaba o eran interesantes, pero que a la hora de las horas todos consideramos que era importante que las hiciera alguien más. Y eso al final te genera un desgaste interno que es importante, ¿no? Otro factor es ser muy realista en las capacidades. Y escuchaba Milagros y yo pensaba, por ejemplo, en un proyecto de aplicación que quisimos desarrollar con fondos de ICO hace 2 años y que se nos convirtió en una pesadilla, ¿no? Y que, por suerte, dentro de los objetivos del proyecto, que esa parte era bastante experimental, entonces, bueno, llegamos a tener una aplicación que ni siquiera llegamos a lanzar, porque vimos que no funcionaba como queríamos, y bueno, nos sirvió cometer errores, acumular errores es parte del aprendizaje, no es deseable, pero es parte del aprendizaje. Absolutamente.
Pero nos sucedió porque la capacidad instalada que teníamos y el modelo de trabajo en la parte técnica, en la parte de comprensión, como tú hablabas, ¿no?, del trabajo de desarrollo, no se ajustaba realmente a lo que necesitaba el proyecto. Y un tercer aspecto en el que nosotros hemos cometido errores, que hay que tenerlo muy en cuenta, es no hay que ser voluntarista en los plazos. Es decir, y hay que tener en cuenta, no hay que perder la mirada general. Sobre todo en proyectos como el nuestro, en el que sumas proyectos, en el que vas desarrollando diferentes proyectos al mismo tiempo, tener un calendario muy claro de trabajo, saber qué es factible. Supongo que nos ha pasado a muchos, noviembre, diciembre se convierten en meses infernales cuando tienes que completar proyectos y resulta que investigaciones que se te fueron atrasando durante el año necesitas acelerarlas o asegurarte de que se ejecutan en los tiempos y dentro de los plazos diseñados para el proyecto. Y eso al fin y al cabo es un desgaste interno que además no solo te maltrata como equipo y afecta tu concepción de cuál es la manera correcta de trabajar, sino que además en ocasiones puede incluso afectar la calidad del resultado final. Y eso es algo que periodísticamente nunca debemos permitirnos. Y es que la dinámica de trabajo dañe la calidad del resultado. Es decir, todos los que estamos aquí aspiramos al mejor periodismo y a trabajos de excelencia, ¿no?, con vocación de excelencia. No lo conseguimos habitualmente, pero todos aspiramos a la excelencia. Creo que es muy importante ser sinceros en cuanto a los tiempos que nos marcamos y el alcance real que podemos soportar como organización. Y esto lo relaciono también con otra cosa que no se ha nombrado, pero que me parece importante. A lo mejor estaba implícita en las primeras partes de la conversación. Todos los periodistas entendemos que es central la credibilidad. La credibilidad frente al lector, frente a tu público. Tu periodismo vive de la credibilidad de tu periodismo. Todos entendemos, como ciudadanos en tiempos de Internet, que tenemos reputación digital y todo el mundo es consciente de cómo construye además una relación con gente a la que no conoce. Tenemos que ser conscientes de que la relación con cooperantes o con socios en la parte de sostenibilidad es la construcción de una credibilidad y de una reputación. No puedes fallar. Cada vez que firmas un contrato con alguien que te va a dar dinero para hacer un proyecto, estás contrayendo una promesa. Y cumplir esa promesa es esencial. Y parece obvio, pero yo creo que tenemos que tener muy claro. Tenemos que tener en cuanto a ser sinceros al diseñar, ser sinceros en el diálogo, y por eso, como decía un poco al principio, las mejores relaciones, las de largo plazo, las que te permiten ir creciendo en proyectos más ambiciosos o más arriesgados, se basan en promesas cumplidas y en transparencia. Yo, por ejemplo, hay un proyecto que estamos disfrutando mucho en los últimos años para desarrollar una plataforma que ojalá salga bien cuando la lancemos, no tenemos fecha todavía para hacerlo, pero que se ha basado en unos fondos de IVOS precisamente para hacer experimentos cívicos. Es decir, ellos trabajan también con organizaciones de sociedad civil. En nuestro caso, como medio, es un proyecto periodístico que trata de generar nuevas dinámicas de participación y de interacción entre la información, periodismo de investigación y el uso que los ciudadanos pueden darle. Pero ese claramente era un proyecto de experimentación. Y entonces estaba claro que si terminabas y no había resultado bien, no pasa nada. Es decir, lo importante era haber ejecutado el experimento, haber hecho un buen balance y una sistematización de aprendizajes, también de errores. Pasamos un año experimentando en una dirección y no funcionó. Y en ese sentido, no fue un desastre, ¿por qué? O no es un fracaso, ¿por qué? Porque ese era el proyecto. El proyecto maravilloso. No hay muchos como ese. Pero hay alguien que te da dinero para que te equivoques y que eso forme parte de la relación, de una relación transparente, que tú seas, realmente lo intentes y que fracases de la mejor manera, tengas el mayor fracaso posible para aprender. Pero que eso se base en transparencia, ¿no? Que se base en un diálogo y que eso no afecte a tu reputación y la credibilidad y la relación. Porque en la mayoría de casos es lo contrario. Hay una noción de éxito. Y ser claro en qué consideras éxito tú y qué considera éxito quien te está dando el dinero es esencial. En unos casos será una cuestión de tráfico generado o alcance generado. En otro caso será claramente un tema de incidencia. Te pueden leer, no es lo deseable, pero te pueden leer solo 2.000 personas, pero alteras el debate.
es saber cuál es exactamente tu objetivo con una investigación. Si es romper un tema, si es cerrar un tema definitivamente y fijarlo, si es abrir una vía de trabajo, si es parte de algo mayor, si en realidad es lo que te complementa algo que has venido haciendo. Ser transparente y no engañarte creo que es esencial, y desde luego ser muy transparente con quien te está dando el dinero y no aceptar dinero de alguien que quiere algo diferente a lo que quieres tú. Eso Súper buenos puntos todos. La Súper buenos puntos todos. Y la verdad creo que el hecho de que ustedes son ejemplos de cuando propones algo que pueden lograr o aún si no logran todo, expliquen bien transparentemente qué pasó y cómo aprendieron, es como consigues más y más apoyo. Y al revés, si empiezas a no cumplir con los requisitos, pues así pierdes todos tus chances en el futuro. Así que súper, súper buenos consejos. Carlos, te veo interesado en comentar. Tengo una preguntita más para cada uno, pero Carlos, primero quieres responder. No, agregar igual a lo de José Luis. Nosotros hemos tenido experiencias donde, digamos, cuando está haciendo uno apuestas de soporte a historias de investigación, cuando ha hecho una investigación periodística, uno sabe que hay oportunidades en que el tema simplemente no sale y no es por incapacidad del periodista, ni por negligencia, no tiene que ver con estas variables, sino que hay otros factores que no permitieron que la historia llegara al punto básico de publicación. Y en esos casos también hemos acompañado a las propuestas y la claridad en la comunicación con los colegas con los que estamos trabajando es fundamental. Incluso hay momentos en donde alguna circunstancia falló en la prereportería y tan pronto se comienza el trabajo, uy, la historia se cayó porque no había historia en esencia. Inmediatamente, si hay el diálogo de decir, bueno, reintegro los fondos y no pasó nada, pues simplemente no pasó nada. En América Latina, desafortunadamente, hay pues, no sé, una variable cultural en donde terminamos muchas veces no respondiendo los correos, un poco como escondiéndonos, puede ser resultado de pena o de lo que sea, pero eso no funciona, eso transmite una sensación muy mala y afecta profundamente la credibilidad y ya esta persona no quiere ni trabajar con ella ni recomendarlo. Y eso es también una cosa muy importante. Este mundo es un mundo relativamente pequeño, ¿sí? Y si así como se destacan y las experiencias buenas empiezan a tomar notoriedad y empiezan a apalancar un respaldo con otro, sí, las experiencias negativas también empiezan a cerrar puertas. Entonces, tengan cuidado en ese tipo de propuestas. Absolutamente. Bueno, terminando contigo, Carlos, el propósito de su escuela virtual es que al final de terminar su curso, los periodistas pueden hacer sus propias propuestas para investigaciones. Y creo que en esa conversación estamos hablando de muchas cosas que necesitan aprender, pero ¿cómo lo aprendido de su clase sirve para esto? ¿Y qué otras consideraciones, además de las periodísticas, tener en cuenta? Eh, Primero, esta experiencia de la escuela ha buscado entregar insumos a los colegas que han participado de ella para que puedan desarrollar una propuesta con mejor claridad, con una mentalidad de periodista de investigación y con unas paso a paso de lo que se va a hacer, que puede garantizar que la investigación no es simplemente algo que se les ocurrió en la ducha, sino que realmente tiene un trabajo previo y va para un norte específico y ese ha sido uno de los esfuerzos grandes que hemos buscado. Y segundo, sí creo que dentro de esas consideraciones adicionales son varias de las que ha mencionado Milagros, de las que ha mencionado José Luis, y que creo quedan muy bien resumidas en este material, ¿no? Y son variables que van más allá de ser buen periodista, ¿sí? Pero ahí creo que el sentimiento común de todos los que estamos participando de esta conversación es, si eres emprendedor y eso, pues da el paso y entiende que dar ese paso implica también energía de parte tuya. Y muchos de los éxitos dependen en esencia de hacer la tarea y hacerla bien. Muy buenos puntos y me fascina su clase, la verdad. Yo temía que con poca experiencia no debo tomarlo, pero creo que es parte de la idea, ¿no? Que los que tienen poca experiencia pueden pasar por la clase y tener mejor chance de participar, ¿verdad? Así Así que es. Sí.
Termino con esta pregunta a los tres. ¿Algún consejo adicional o un mensaje para animar a los que no están tan seguros como ustedes? ¿Cómo terminamos? Milagros, Juan Luis, José Luis y finalmente Carlos. Milagros. Sí, yo quisiera rescatar lo que acaba de decir Carlos Eduardo y lo que ha dicho antes José Luis respecto a ser honestos y generar confianza en el trabajo que realizamos. Es fundamental. Sin confianza esto no, sin generar confianza no puede haber alianzas, no te creen a ti en los proyectos que vas a ejecutar, en los temas. Tiene que haber, además, creo que hay que entregarse al proceso del proyecto que estás proponiendo, porque si lo quieres hacer a medias, si lo quieres hacer, bueno, a veces sí, a veces no, en realidad posiblemente tu hijo no venga al mundo, digamos, como debe venir. Entonces tienes que hacerte cargo de esto que estás proponiendo, de esta iniciativa, de esto que estás generando, y es entregarlo y hacer el trabajo que corresponde hasta el final, no a medio camino, porque la transparencia y la comunicación oportuna es sumamente importante. Todos sabemos los periodistas que hay diversas situaciones que a veces debemos enfrentar, que a veces hacemos una indagación preliminar en las historias y no necesariamente es como inicialmente pensamos, y pueden haber cambios. Pero creo que eso puede enfrentarse comunicando oportunamente, siendo creativos, buscando soluciones, comunicándote oportunamente con la persona que estás trabajando, desarrollando el proyecto, mantener la energía en equipo de la que mencionaba José Luis, para no dañar relaciones. Cultivar las relaciones es sumamente importante, trasciende cualquier, así te dediques ya después, digas, después de eso ya no quiero ser periodista, me quiero dedicar a otra cosa. Aún así, piensa en cultivar buenas relaciones, lazos fundamentales, en generar espacios de confianza. Piensa en que en ese mundo las ideas se concretan si tienes buenos aliados, si tienes buenos socios. No es el mundo de los solitarios que no salen de las cuevas y que piensan que solitos van a poder salir adelante. No, necesitas, digamos, aliarte con otros, fortalecer esos lazos, practicar la excelencia. La excelencia es una palabra que se escucha en este encuentro de la Fundación de Nuevo Periodismo del Premio Gabo, ¿no? Y la excelencia es fundamental, ¿no? Este trabajo se hace con excelencia, con impecabilidad, con confianza, y luego, mira, lo que sucede es la magia, porque luego viene como consecuencia, lo que va a venir es lo que llaman el éxito, lo que llaman un buen proyecto, eso tiene más potencialidad, tiene mayores posibilidades para que finalmente logres algo más grande que lo otro que hace que de repente pienses en chiquito, o si no, que no salgas de tu zona de confort. De hecho, vas a tener que salir de tu zona de confort definitivamente, porque vas a aprender nuevas cosas que ahora no sabes. Y para eso simplemente necesitas estar bien instalado en aquello que sabes y lo que necesitas aprender, buscar, preguntar, escuchar, aprender y ser sumamente honesto contigo y con los demás. Yo creo que es eso, y lo demás viene por añadidura. Súper bien dicho, Milagros. Últimas palabras, José Luis. Sí, quizás solo dos ideas complementarias. Una, da el máximo, es decir, esto no es... eso no es un trabajo de oficina, con todo el respeto para el trabajo de oficina. Esto no es un trabajo de horario fijo y no es un horario de metas cerradas. Si tú pones en marcha un proyecto o consigues fondos para ejecutar un pequeño proyecto, trata de llevarlo al máximo. Es decir, tus indicadores, tus metas pueden ser 7. Trabaja para el 20. Trabaja para que eso se convierta en una bomba. Trabaja primero para medirte a ti mismo, pero para que también ir construyendo la idea de que en el periodismo no hay trabajo completado, es decir, eso no existe.
sea, nunca has contado todo lo contable, has explicado todo de la mejor manera en la que se puede contar. Lo cuentas en la que tú logras contarlo o llegas al nivel de hallazgo que te permite en el tiempo y los recursos, pero siempre hay pasos. Entonces, trata siempre de que cada proyecto que formulas, se te aprueba y pones en marcha sea solo una base sobre la que construir algo más. Eso para empezar, ¿no? Porque si no, en realidad lo que eres es un ejecutor de proyectos. No eres realmente, no estás utilizando los proyectos para construir algo más, que es en realidad la lógica que creo que marca la diferencia, por lo menos es mi experiencia y creo que también la de todos los que estamos acá. Es decir, utiliza los proyectos para construir algo más. Y lo segundo es, sea ambicioso, pero también sea humilde. Es decir, mira lo que están haciendo otros y permítete admirarlos. Hay gente que está haciendo cosas impresionantes y que tú puedes replicar o que puedes adaptar o que de las que puedes simplemente nutrirte, ¿no? Creo que ser conscientes de lo que otros están haciendo, del camino que otros ya han desarrollado en otros países o en otras regiones, es algo que te permite, primero, conservar la perspectiva, no perderte cuando ya eres un proyecto más consolidado. Pero si estás arrancando, a veces algo tan sencillo, a veces lo más innovador es trasladar a tu espacio algo que alguien más ya hizo. Y eso también es innovación. Dejémonos de historias. O sea, no todos tenemos que reinventar el periodismo o ser vanguardias desde el minuto uno. Adaptar a tu realidad, a las necesidades de tu sociedad, a los vacíos del ecosistema periodístico en el que estás, cosas que están haciendo otros, no trasladándolas de manera automática, sino captando las esencias y desarrollándolas, te puede dar, primero, una base de experiencia para cometer menos errores. Segundo, una base de credibilidad de que son caminos, modelos, etcétera, que funcionan. Y tercero, ya es casi una alianza natural, ¿no? Es decir, lógicamente, si tú tratas de hacer lo que hace Convoca, y en esa Muy bien. vas a tener, para empezar, una madrina fantástica que es Milagro, ¿no? Lo que quiero decir es que tomar conciencia de que hay camino ya hecho y que podemos reandarlo a nuestra manera es importante. Muy bien dicho. Carlos, yo creo que quiero dejarte ofrecer cualquier consejo final, pero también quizá hablar un poquito más del enfoque de Conectas en ayudar a periodistas como ellos a hacer investigaciones transnacionales. Es decir, no solamente en sus países, sino hay muchas historias que no se puede cubrir solo en México, solo en Argentina, solo en Perú. Hay que realmente cubrir toda la región para hacerlos bien. Termina con un poco de eso y cualquier otro consejo que quieres ofrecer. Bueno, desde el comienzo como organización, obviamente nos interesan temas relevantes y de interés público. América Latina es una región llena de historias y la prensa usualmente ha estado enfocada en los temas políticos de las capitales, ¿sí? Lima, Buenos Aires, Bogotá, Caracas, ¿sí? Y ni siquiera la prensa está mirando lo que está sucediendo en las regiones de cada país y mucho menos se detiene a mirar cómo su relación con los vecinos puede incidir dentro de lo que está sucediendo internamente. Eso hoy día, con la globalización, a pesar de los ajustes macro que puede estar teniendo la sociedad en estos momentos, pero es una realidad de que hay una sociedad global. América Latina tiene unas oportunidades únicas, una historia común, una lengua común, unas tradiciones comunes, ¿sí? Hay mucha afinidad entre los jugadores, que es algo que yo tengo la oportunidad de ser parte del board de la Red Global de Periodismo de Investigación y solamente en América Latina encuentras que puedes poner a un guatemalteco, un venezolano y un argentino, en 10 minutos tienes una fiesta increíble y ya quedan compadres para toda la vida. Entonces nosotros hemos insistido mucho en cómo convertir ese party factor en un tema de un working factor, ¿sí? O sea, en que se revuelva realmente unas alianzas de trabajo y eso se ha venido haciendo cada vez más. Entonces, en esa realidad transnacional están sucediendo muchas cosas, en lo político, las alianzas,
uniones ideológicas de gobiernos, pues están al orden del día y están generando cambios en la región. En lo económico, las multinacionales y demás han entendido la región como región. En lo ilícito, que quizás es los que han sido pioneros en esto, han entendido que desde Ushuaia hasta Río Grande es un solo territorio y así se mueven, ¿sí? Y en esa línea, en ese mundo grande donde están pasando cosas, la prensa está por acá abajo, ¿no? Por ahí de casualidad toca cosas. Entonces, conectas es subir esa línea, ¿sí? Poder eh, tener dentro de la agenda esa perspectiva, porque confiamos y creemos que esos temas que son relevantes de interés público dentro de la región pueden generar cambios, buenas oportunidades, experiencias en función de mejor calidad de vida para los ciudadanos en América Latina. Muy bien, admiro mucho lo que están haciendo Conectas. Siempre es un gusto verte en la vida real, tanto como virtual, a los tres, como dices. Es un mundo pequeño. He visto todos ustedes en conferencias en la región este año. Espero que lo hacemos otra vez. Muchas gracias a todos por participar. Me han inspirado mucho. Espero que han inspirado a todos que han visto este video y que les sirve para pensar en sus propios proyectos y hacer sus propias propuestas. Hazlo ya. Muchas gracias.